Vamos a hablar sobre una actividad benéfica, Fundación CESIS, almuerzo solidario para el Día Mundial del Corazón. Lugar va a ser en el ex seminario metropolitano. Fecha domingo 28 de septiembre, 10 horas. La adhesión está nada más que 30.000 guaraníes y uno de los requerimientos es que se tiene que llevar justamente cubiertos. La Fundación CESIS es una entidad solidaria sin fines de lucro que congrega a padres y amigos protectores de niños portadores de cardiopatías y que a través de esta fundación ayudamos justamente con insumos, medicamentos y estudios especializados a niños y niñas de escasos recursos portadores justamente de cardiopatías que concurren al Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú para recibir tratamiento especializado. Hablando de que no tiene nada que ver con Acostañú, hoy es el cumpleaños de Lino Oviedo. ¿Quién dijo eso? Del presidente, candidato a presidente de la República, Lino Oviedo. Así que saludos y por supuesto cariño a la querida Fabiola y Ariel Oviedo. Dejo con vos aquí la comida. Con Okimam, pollo. Anique y con esa abuela. Anique y con esa abuela. Metes la cuchara de mi olla. Bueno, vengo aquí junto a los invitados entonces para hablar sobre esta actividad benéfica que se llevará a cabo entonces el domingo a partir de las 10 de la mañana en el ex seminario metropolitano. Alicia Sosa, presidenta de la Fundación CESIS. Gracias por el espacio, así mismo. Muchas gracias. Víctor Domínguez, padre de un chico operado. Así mismo. Muchas gracias. Empezamos por la presidenta entonces. ¿Cómo funciona la fundación? La Fundación CESIS, así como explicaste, el Centro Especializado Cardiología Infantil, que opera niños en el Hospital Acostañú. Esto se inició en el 2010 a partir de unos padres solidarios que querían que otros niños también tengan acceso a esas cirugías cardíacas. Él, por ejemplo, es un niño que se operó 2 veces ya a través de la fundación. Él tiene el testimonio que puede decir, después hacemos la invitación para el domingo. Perfecto, ¿viste? Sí, así mismo. Él nació con una cardiopatía. ¿Cómo se llama? Nigel Allen. Hola, papito. Saludos. Le tenía miedo al muñeco. Cerro Olimpia. Cerro Olimpia. No, de la fundación. Tiene su gemela. Yo soy Spider-Man. Spider-Man, un día la más. Y tenés tu ropita de Spider-Man. Te vamos a conseguir, te vamos a traer un día. ¿Sí? Bueno, háblame, Víctor. Sí, él nació con una cardiopatía congénita compleja. Le dieron 32 horas de vida aproximadamente. Tuvo 2 cirugías cardíacas hasta el momento, le falta una más, que a través de la fundación a nosotros nos ayudó bastante, porque nosotros somos de escasos recursos y la fundación es el que paga totalmente los medicamentos, los insumos, el postoperatorio. Y ahora venimos al programa porque estamos haciendo un almuerzo. Buenísimo, y vamos a ayudar. Quiero que me ponga otra, director, la fotografía, por favor. Esa fotografía fue de su primera operación y ¿cuántos años él tenía? 2 años. Fue la segunda cirugía. Miren, 2 añitos tenía. Sí, la segunda cirugía que estuvo aproximadamente 6 días internado en el hospital, en el Acostañú. Ahora tiene 4 añitos. 4 añitos ya. Después de 32 horas que le dieron solamente, ahora estamos con 4 años. 4 años. ¿Y cómo es su día a día? Y Super es un niño hiperactivo normal, digamos, hacia la vista, pero por dentro tiene sus cuidados. Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué cuidado, doctora? Doctora, digo. No, yo no soy. Realmente yo no sé el medicamento de él que está tomando. Con unos medicamentos que... con medicina. Lo que quiero que me comente justamente cómo es su día a día. Él va a una escuela. Sí, él se va puede jugar como cualquier niño. Se va a la guardería municipal del Mercado 4, que ahí nos abrieron las puertas también para él, porque muchas guarderías te cierran cuando vos decís que tiene un problema cardíaco. Ellos se asustan prácticamente. Cierto, no se quieren hacer cargo. No se quieren hacer cargo. Es que no es para menos también, hay que ser un poco consciente de eso. Así mismo. Y es normal. Ahora mismo, por ejemplo, tiene una actividad el viernes también en la guardería. Se va a elegir de rey por la fiesta de primavera. Él juega normalmente. Nada se le restringe. Nada. Julio, lo que pasa es que cada caso es un caso. El mío, por ejemplo, el mío tiene 10 años y tiene un problema menor. Él tiene vida normal, solamente que hay que hidratar bastante, cuidar cafeína, esas cosas, así, algunos medicamentos que no se pueden, pero cada caso es un caso y cada caso tiene su periodo de operar, sí o no, se tiene que evaluar si pueden entrar o no a cirugía, cada caso es muy diferente. Repetime. Y el mío tiene casi vida normal, pero hay lugares donde se asustan, eso es una realidad, donde no se quieren hacer cargo o cuidarle, lo mismo en la escuela, en las escuelas, por ejemplo, uno siente eso a veces. Sí. Alicia, quería que me comente, ¿hace cuánto que repetime Desde el 2010 está la fundación, sí.
Así mismo, y somos padres que queremos ayudar a que otros niños puedan operarse, que lleguen a la cirugía, que como vos sabés que es muy costoso. Cada procedimiento tiene su costo y la fundación no recibe ayuda que no sea a partir de donaciones exclusivamente. Claro, y en este sentido, en donaciones, ¿cómo hacen? ¿Trabajan con empresas? Y ahora, por ejemplo, tenemos auspicios ahora de varias empresas, le decimos gracias para el domingo, así mismo. Pero son corazones solidarios. Perfecto. A base de eso nos mantenemos, sí. Ah, qué bueno, mira, felicitaciones a los amigos de Pepsi, a la gente de Pastas Anita, qué bueno, qué bueno. Sí, Ramírez Díaz, London. Qué bueno, que una todos maravilla. Dijeron que sí. Qué bueno, que no, y por supuesto no es para menos, saben de la necesidad que se tiene esto, ¿verdad? Así mismo. Ahora, quiero preguntarte, Alicia, ¿cómo contactan los padres que tienen justamente criatura con este Tenemos, ahí está la página en las redes sociales, en el Twitter, ahí ya pueden acceder. En el Facebook está Fundación Ceci, así mismo, Fundación Ceci, o ahí pueden, si esta imagen después podemos pasar. Claro, sí. Sí. Voy a ahí. Te pongo acá, Mavi, ahí bien quietito, mi amor, quiero que capte por favor eso, que se vea el número de teléfono incluso también, ¿verdad? Digo, en algún momentito ustedes como comisión presentaron algo, golpearon puerta del gobierno, escucho que ese es el próximo discreción plata, están las famosas pensiones graciables que gozan, y bueno, y se benefician personas que ni siquiera tienen necesidad, ¿verdad? Sesionaleros y otros pitos, pues bueno, para ahí nomás no me voy a playar tanto hoy, ¿verdad? Acá hay necesidad, acá se tendría que tener en cuenta justamente, figura justamente en el presupuesto una buena cantidad de platita para distribuir entre las fundaciones, y una de ustedes tienen que estar ahí. Ojalá, pues somos la única. ¿Ya hicieron gestión? Es el próximo paso. El próximo. Ojalá. Así mismo. Llegaremos ahí. Maravilla. Porque se estima que 1.500 niños más o menos nacen al año con cardiopatía, y el 50% necesita una cirugía antes de los 1 año de edad. Esa es la estadística. Claro, por eso justamente que yo hago hincapié a eso de que tienen que formar parte, tienen que recibir una ayuda del gobierno ustedes, porque están supliendo justamente una responsabilidad del gobierno. Ya estamos hablando justamente de nuestro sistema de salud, es precario, lamentable, ahora mismo hay un disturbio de aquello, ¿verdad? Entre peligro de huelga y mientras, por supuesto, hospitales que no tienen ni siquiera una curita, y terrible. Y ustedes están haciendo con Fundación una buena parte, responsabilidad, repito, del gobierno. Mismo. Fundación Centro Especializado de Cardiología Infantil, el teléfono 222-509, les digo a ustedes que están en la casa si quieren anotar por favor, 222-509, la dirección es Luis Morquio, 307 casi 11 de diciembre, facilísimo, hay correo electrónico también, una página web, pueden ingresar a www.fundacionceci, todo junto en minúsculas.org.pi, y también por supuesto presencia en las redes sociales, Twitter y el Facebook. Bueno, Víctor, ¿todo bien entonces? Todo bien, yo le agradezco mucho a la fundación porque a nosotros nos ayudó bastante, y nos falta una cirugía más que vamos a salir adelante con Nigel. ¿Esa cirugía tiene que ser ya? Se tiene que hacer cuando tenga 25 kilos de... ¿Y con cuánto estamos, papi? Ahora estamos con 16 recién. ¿Su alimentación come de todo? De todo. Dieta libre, prácticamente libre. Claro. Quería recalcar que su primera cirugía fue a los 15 días de nacido, cuando era chiquitito. Y el segundo a los 2 años. Y así que vamos por... adelante. Sí, claro. Me encanta su chupetín feliz de primavera. Le dieron aquí. Qué bueno. Bueno, y la invitación está hecha, que nos diga que sí, la gente que pueda ir el domingo, 30.000 guaraníes por persona. Sí. Y de ahí otra vez juntamos para continuar ayudando, y así vamos. 30.000 guaraníes la adhesión, por favor lleven cubierto, si quieren retirar pueden llevar sus tapas, llevar a la casa también, a comer también. Mismo, hay que apoyar, son ocasiones. Muchas veces uno dice, bueno, solo, ¿y qué puedo hacer con 30.000 guaraníes? ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, esta es la oportunidad justamente de ayudar. Todo es válido. Bueno, aparte sos sommelier, me dijiste, ¿verdad? Vamos a hablar después de esto. No, es que me gusta el trago, ¿verdad? Pero me encanta la cultura del vino, Víctor. Fuerza, amigo mío, fuerza. El programa está a disposición de ustedes. Gracias por el tiempo, gracias. 4 de la mañana me llaman y alguna solución podemos hacer. Gracias. Bueno, 11:43. Oki está dormido ahí. A ver, vamos con eso. Ofrecer. No, el chiquito tiene miedo. Oki. Hacemos una mala pausa, ya volvemos.